Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a estar viendo esta asignatura de bibliología, en el cual vamos a estar estudiando en profundidad en cada clase el área, o en este caso la Biblia, para ver cómo podemos primeramente sacarle más provecho de la palabra, saber interpretarla, saber qué nos quiere decir, cuáles son las características que tiene, obviamente todo lo que son las diferentes versiones, y saber un poco más de todo esto y quién hizo todo esto y por qué lo hizo y en qué forma se hizo o se fue creando la Biblia. Es importante este tema porque nos ayuda a interpretar muchas cosas internas de ella. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que ver y saber qué es en realidad la Biblia. La Biblia como tal. Bueno, aquí tenemos un pequeño concepto, pero no, perdón, concepto no, un pequeño análisis o meditación, lo que vamos a meditar en este sentido, de esta palabra que nos da en 2 Timoteo, versículo 3, 3 de versículo 16, donde dice, la escritura es inspirada por Dios. Ya inmediatamente vemos que la escritura o la escritura que estamos leyendo o que vamos a leer es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, aquí nos da inicialmente un concepto eh, profundo de lo que es la Biblia, que es las enseñanzas, o en este caso, las escrituras, ¿no? Se tiene muchas, o se tienen muchos, diría, conceptos diferentes, pero este concepto, esta definición, nos la da directamente la Biblia. Nos la da en 2 de Timoteo, de capítulo 3 versículos 16 y 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, la inspiración por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, tenemos el primer concepto de lo que es la Biblia, ¿no? Ahora, vamos a ir un poco más, o vamos a seguir avanzando, y vemos el siguiente, ¿no? La palabra, la Biblia, es la palabra de origen griego, el plural biblio, papiros para escribir y también libro. Y significa literalmente los libros, del griego. Del griego, ese término pasó al latín, del griego pasó al latín, y a través de él a las lenguas occidentales, ya como el nombre plural, sino como singular femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con estos términos se designa, diría ahora, la colección de escrituras reconocida como el sagrado o sagrados por el pueblo judío, ¿no? Y por las iglesias cristianas. La Biblia se le ha dado también el nombre de Sagrada Escritura, ¿no? Sí, o a veces vemos algunos, diría, libros que hablan no tienen diría la carátula de la Biblia o el título de la Biblia, sino Sagrada Escritura. En el judaísmo, en cambio, se le designa con la palabra Tanakh, que en realidad es una cicla formada por las iniciales Torak, Nevix y Ketubix, es decir, que de las 3 partes o secciones que se divide la Biblia hebrea, la ley y los profetas y los escritos, ¿no? Se descubre la Biblia en la Sociedad Bíblica, en este caso unida, ¿no? En 1998, ¿no? En realidad la Biblia es, bueno, en realidad no, lo vimos al inicio, que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿no? Cuando vemos cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos, cada uno de los libros que se van formando, todo eso es inspirado por Dios, ¿no? Para su voluntad al hombre, ¿no? Es el único libro capaz de cambiar de la muerte
a la vida. El único libro, ¿no? Eso es muy importante. Y como lo dice en este versículo, en Mateo 24:35, importantísimo, muy, muy, muy profundo, ¿no? Cuando vemos este versículo que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Eh, Evidentemente es una de las afirmaciones más importantes que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Yo digo, básicamente, eh, es el único libro que contiene la verdad del pasado, presente y futuro de la humanidad. Es un libro que liberó al mundo del engaño, ¿no? En este caso, si nosotros iniciamos el proceso, que sé que todos están iniciando este proceso para la búsqueda de la palabra, de la búsqueda de la palabra de Dios, eh, empieza a desatarte o a quitarte el engaño, ¿no? Que el enemigo tiende sobre cada una de las personas. Eh, la Biblia contiene las revelaciones del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, por el amor al mundo, ¿no? El amor al mundo perdido, ¿no? A ello se debe importancia de conocer, leerla y estudiarla y vivirla, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y Jesús nos dice que debemos guardarnos la palabra de él, nos está diciendo que debemos estudiar su palabra, sus enseñanzas y conocerla totalmente, meditar en su palabra, estudiarla y vivirla. Tenemos que vivirla, porque ¿de qué sirve que tú la estudies, de que tú la memorices, pero en realidad no la vives, no la aplicas en tu vida? Entonces normalmente no estás cumpliendo con lo que Jesús quiere en realidad, y con su sacrificio que hizo para nosotros. Fíjense que la Biblia es un conjunto de libros. Vamos a verlo desde este punto de vista, que lo vamos a profundizar, pero vamos haciendo un pequeño resumen o introducción, ¿no? de esta asignatura. La Biblia es un conjunto de libros que fue escrito por más de 40 personas, ¿no? A lo largo de un periodo de 1600 años promedio, ¿no? Por medio de la inspiración divina, ¿no? No se contradice más, no hay contradicción. Es más, los libros se complementan entre sí, ¿sí? Porque si se ponen a ver, un libro del Nuevo Testamento complementa, hay escrituras que nosotros las relacionamos entre un Nuevo Testamento y volvemos a relacionarlo con un Antiguo Testamento, y se relacionan entre sí, ¿no? Se complementan. Y básicamente cada libro forma una sola unidad. Bueno, los hombres que escribieron los libros estaban conscientes que no escribían por sí mismos, sino que eran Dios por medio de ellos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos varios, ¿no? Tenemos el ejemplo de Moisés, ¿no? Lo podemos, o en Éxodo 3:14, podemos ver esas afirmaciones. Josué también, Samuel, David, ¿no? Jeremías, ¿no? Jeremías, gran profeta de Dios, ¿no? Bueno, la Biblia en sí, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando por acá. Ok, fíjense, la Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros agrupadas en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sus estructuras básicas son las siguientes. Bueno, aquí no la coloqué en la parte. Bueno, no la coloqué aquí. Vamos a leerse un momento. Lo tengo por acá. Vamos a subir un momento. El Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, que fueron escritos en idioma hebreo y unos pocos en arameo. Sus 32 autores, que procedían de diversos niveles de educación y vocacional, que incluían sacerdotes, profetas, jueces, reyes, pastores. Los libros no se escribieron cronológicamente, según el orden en que está ahora la Biblia. Entonces, esto básicamente nos da una reflexión, que los libros no fueron un seguimiento
pero al final se unieron todos. O sea, en un tal año, X año, se escribió, un profeta escribió un libro, otros jueces escribió otro libro, pero luego se fueron unificando, creando lo que hoy en día es la Biblia. O sea, hay un claro ejemplo de que todo fue dirigido por Dios, ¿no? Ahora, los libros del Antiguo Testamento están organizados en 5 grupos. Pentateuco, Pentateuco, libro histórico, libro poético o de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Creo que lo tengo por acá, eso sí lo tengo por acá. Vamos a hacer un... Ok. Ahora, el Pentateuco, ¿no? Está formado por 5 libros, ¿no? Eh, Primero, quiero aclarar, quiero explicarle un momento qué se refiere o qué se refiere esto de Pentateuco, que a veces está un poco difícil de nombrar, ¿no? Pentateuco, se suena como pentecostal, algo así, pero no es pentecostal, es Pentateuco. Ok, el nombre de Pentateuco, ¿no? Como tal, es una palabra compuesta que procede del griego, pente, ¿no? Que significa 5, y teucho, que es herramienta o vaina, ¿no? Literalmente 5 volúmenes. El nombre se aplica a los 5 libros escritos por Moisés. También se le llama la ley. El libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Dios y a veces la Tarot. Está formado por los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, como lo tenemos aquí, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los 5 libros. Sus nombres proceden de la traducción llamada Septuaginto. Por allá, unos años atrás, los hebreos lo llamaban la Tarot, que significa la ley, y el primer parte de su Canok. El, es difícil un poco de pronunciarlo. Vuelvo, se me tranca un poco el vocabulario cuando lo voy a pronunciar. El Pentateuco, ¿no? Abarca, bueno, estos 5 libros. Vamos a profundizar un poquito, vamos a profundizar o bastante sobre estos 5 libros. Posteriormente, claro, en las clases que estén viendo, van a ver, vamos a estar viendo estos libros, pero vamos a pasar primero por Génesis, ¿no? Que es una de las, eh, o, o mejor dicho, 5 libros fundamentales, abarca 5 temas fundamentales, ¿no? 5 temas fundamentales. Aquí tenemos los 5 libros, pero los temas fundamentales que abarcan esta 5 composición, no sé si la coloco aquí, vamos a ver un momento. Aquí está. 5 temas fundamentales. No, me confundí un poco con los 5 libros. 5 libros son los 5 temas de los libros que se conformen y que sean, como le dije anteriormente, se han descrito en los hebreos como la ley, ¿no? La ley de Moisés. Pero estos abarcan 5 temas, o sea, 5 temas de esos 5 libros, ¿no? El primer tema que podemos ver es el cósmico universal. Y entonces, oye, ¿qué significa el cósmico universal? ¿Para qué no? ¿De qué se trata este tema? Bueno, básicamente esto explica el origen del universo. Da el relato a la causa primera que aparece en el primer verso, Génesis 1. El cósmico universal lo vemos cuando nosotros leemos Génesis, estamos hablando del universo, de cómo nace cada una de las cosas, ¿no? Da relato a esa causa primera, ¿no? De Dios creando el universo. Ese es el cósmico universal. Luego el segundo tema es el tema étnico, ¿no? Este tema étnico describe el principio y la expansión de las 3 divisiones raciales del mundo, tanto oriental, negra y occidental, ¿no? Eh, Eso sería el segundo, el étnico. Ahora, tenemos también el histórico, ¿no? El histórico
básicamente contiene el origen del hombre, seguir una línea continua que se remota hasta Adán. O sea, empezamos con el cósmico, el universo, la creación por Dios. Luego vemos el étnico, que describe el principio y la expansión de las tres divisiones racionales del mundo: el oriental, el negra y occidental. Y luego viene el histórico, que ahora sí contiene el origen del hombre, cuando se demota cuando la creación de Dios hace que crea el hombre a semejanza, semejanza, eh, que en este caso Adán. Y luego viene el religioso, este tema importante, ¿no? Que presenta la persona y carácter de Dios, ¿no? La creación del hombre y su caída a causa del pecado, el pacto y la promesa de Dios de redimirlo por medio del Redentor divino, en este caso Jesucristo, ¿no? Vimos en la clase ayer, vimos cómo redimirlos, o redimir por lo que es, tal vez empezamos a ver la clase anterior, pues muy interesante y es muy importante porque nos hace llevar a cómo nosotros podemos alcanzar la comunión con Dios, ¿no? Los que no lo han visto, se los recomiendo que antes de entrar a este tema vean la clase, que es muy importante. Las enseñanzas de Cristo es importante y es el talón de Aquiles de cualquier cristiano, porque tenemos que estar muy pendientes de esas enseñanzas. Bueno, me fui un poquito del tema, sigo con el tema. Y luego tenemos el profético. El profético contiene muchos de los principios, diría, de temas proféticos de la Biblia, claramente. Es una combinación de profetas acerca del Mesías, ¿no? Ahí vemos donde hablan mucho, o se habla mucho sobre Jesús, sobre la venida, sobre la creación, sobre la venida del profeta, del Mesías, el que nos va a redimir del pecado y poder ir a la vida eterna. Ahora, siguiendo estas eh, siguientes clases, vemos también en segundo contexto de la Biblia, que tenemos los libros históricos, ¿no? Ahora, estos libros históricos, como vemos, está formado por los siguientes libros: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Jeremías y Esther, ¿no? Bueno, esto básicamente, estos libros constan de 12 libros, ¿no? Que básicamente, ¿no? Que abarca la historia de casi 1100 años, desde el 1405 a.C. al 425, más o menos casi 430 años, ¿no? Desde el ingreso de la tierra prometida bajo la conducción de Josué hasta el retorno parcial desde el cautivo babilónico, ¿no? Proporciona el marco histórico para el resto de la periodo de Antiguo Testamento, hasta la época de Nehemías y Malaquías, ¿no? Es importante este tema, y básicamente los hebreos los llamaron a 6 de estos libros los primeros profetas, ¿no? A 6 de estos libros los hebreos los llamaron los primeros profetas. Bueno, como son el de Josué, el Jueces 1 y 2, de Samuel 1 y 2, de Reyes, considerándolo como los 4 libros, así como Josué, Jueces y Samuel y Reyes. Esto se contrasta con los últimos profetas, que son Isaías, Jeremías y Ezequías, ¿no? Y los 12 profetas menores, también considerado como, diría, como 4 libros de la palabra primero y último. Básicamente no se refiere necesariamente a los cronológicos históricos. Los primeros profetas constituían el fondo histórico para los últimos profetas. Diría que la designación de estos libros de historias como profetas ponen énfasis en el hecho de que ellos presentan una historia religiosa o una historia
con un propósito religioso. Entonces, fíjense, el nombre de los libros históricos, ¿no? Diría, de estos grupos, es una clasificación general de los 12 libros desde Josué hasta Esther, ¿no? Dramatiza el movimiento histórico de las naciones de Israel en Palestina. Estos 12 libros históricos son anónimos, fueron escritos o compilados por varios individuos con don profético, reconocidos como portavoces de Dios. Por lo general, se consideran 4 de tales hombres como los autores principales. Y diría los 4 principales serían Josué, jueces, Samuel, jueces, Samuel, Jeremías y, porque no nombrar, también Strax, ¿no? Bueno, si se pone en el inicio de esto, de este maravilloso libro, sagrado libro, inspirado por Dios, y donde encontramos la palabra de Dios, esta es una introducción, porque esta clase va a estar dividida entre 2 o 3 clases. Pero vamos a dejarlo hasta el punto donde nos encontramos sobre libros históricos, para ir avanzando, para que no para que tengan una profundidad de cada uno de los libros, de las facetas que componen la Biblia. Y bueno, saben que ya, bueno, no sé si le comenté, las clases son de 25, promedio 25, 20, 25 minutos, es promedio de nuestras clases, de cada uno para cada tema de que estemos organizando. Así que lo dejamos hasta el punto donde nos encontramos. Y bueno, posteriormente vamos a estar viendo en la próxima clase los libros poéticos de sabiduría, hasta llegar a cada uno de los a estudiar cada uno de los temas de los libros de la Biblia. Bueno, chao, chao, hasta luego a todos.